Inmunoprecipitación de cromatina chip. A continuación abarcaremos los siguientes temas: generalidades de la técnica, su historia, métodos, tipos y comparación de los tipos, limitaciones de esta técnica y aplicaciones. La epigenética se centra en los cambios producidos en el ADN e histonas, los cuales provocan cambios en la expresión génica, pero sin afectar a la secuencia de nucleótidos. Para ello existen diversas modificaciones de las histonas, como la metilación, acetilación, ubiquitinación, etc. La metilación de ADN es una de las modificaciones más importantes de la cromatina, ya que desempeña un papel esencial en el silenciamiento o la activación de la expresión génica. Todo esto va a afectar a todos los procesos celulares. Para esto existen diversas técnicas desarrolladas para la detección de la metilación del ADN. Entre estas está la inmunoprecipitación de cromatina, o también conocida como CHIP. Entonces, CHIP es una técnica que se utiliza para investigar la interacción entre las proteínas y el ADN en la célula. Su objetivo es determinar si proteínas específicas están asociadas con regiones genómicas específicas, como factores de transcripción en promotores u otros sitios de unión al ADN, y posiblemente definiendo cistromas. CHIP también tiene como objetivo determinar la ubicación específica en el genoma con la que se asocian varias modificaciones de histonas, lo que indica el objetivo de los modificadores de histonas. ¿Cómo se creó la inmunoprecipitación de cromatina chip? Por un lado, en 1984, David Gilmour y John Lee utilizaron la radiación ultravioleta para entrecruzar de forma covalente proteínas que estuvieran unidas al ADN en células de bacterias. Después de que se realizara la lisis de células reticuladas y la inmunoprecipitación de la ARN polimerasa bacteriana, el ADN que se asoció con la ARN polimerasa que estaba enriquecida se hibridó, con sondas que correspondían a diferentes regiones de genes conocidos. De esta manera, se logró determinar la distribución in vivo y la densidad de la ARN polimerasa en estos genes. Un año más tarde se usaron los mismos métodos en el estudio de la distribución de la ARN polimerasa 2 eucariota en genes de choque térmico de la mosca de la fruta. Los informes obtenidos son considerados los estudios pioneros en el campo de la inmunoprecipitación de la cromatina. Por otro lado, el X-chip fue desarrollado por Alexander Warshavsky, quien examinó la distribución de la histona H4 en los genes de choque térmico utilizando entrecruzamiento de formaldehído. Desde entonces, esa técnica se ha ido perfeccionando y actualmente el ensayo de chip típico tarda de 4 a 5 días y necesita de al menos de 10 a las 6 células aproximadamente. El método por el cual se lleva a cabo esta técnica es la siguiente. Primero, el ADN y las proteínas asociadas en la cromatina en células o tejidos vivos van a estar reticulados con ayuda de formaldehído. Posteriormente se agrega glicina para detener la acción del compuesto anterior. Como segundo paso, los complejos de ADN-proteína o cromatina-proteína van a ser cortados en fragmentos de ADN de 500 pares de base, ya sea por sonicación o digestión con nucleasas. Como tercer paso, los fragmentos de ADN reticulados asociados con la proteína o proteínas de interés se van a inmunoprecipitar selectivamente a partir de los restos celulares con la ayuda de un anticuerpo específico de proteína apropiada. Como paso final, los fragmentos de ADN asociados van a ser purificados y así se determina su secuencia. El enriquecimiento de secuencias de ADN específicas representa regiones del genoma con las que la proteína de interés está asociada in vivo. En términos generales, existen dos tipos de chips, los cuales se diferencian principalmente por la preparación de la cromatina de partida. Estos son el chip reticulado o X-chip y el chip nativo o N-chip. En el caso del chip reticulado, el material de partida es la cromatina entrecruzada reversiblemente, la cual luego se cizalla por sonicación y proporciona fragmentos de 300 a 1000 pares de bases de longitud. Por otro lado, en el chip nativo, el material de partida es la cromatina nativa, la cual posteriormente se cizalla por la digestión de una nucleasa microcoica, que corta el ADN a lo largo del conector, dejando los nucleosomas intactos y proporcionando fragmentos de ADN de un nucleosoma de 200 pb a 5 nucleosomas de 1000 pb de longitud. En el caso del X-chip, este permite mapear el ADN diana de factores de transcripción u otras proteínas asociadas a la cromatina, mientras que en el caso del N-chip,
Este permite mapear el ADN objetivo de modificadores de histonas. En el chip reticulado, los fragmentos de cromatina de 400 a 500 ppb son adecuados para los ensayos de chip, ya que cubren 2 a 3 nucleosomas. Además, los complejos proteína-ADN se inmunoprecipitan selectivamente utilizando anticuerpos específicos contra la proteína o proteínas de interés. También se puede utilizar una versión etiquetada con epítopo de la proteína de interés o biotinilación in vivo. En contraste, el chip nativo presenta una especificidad de anticuerpos comprobable. Además, tiene una mejor especificidad de anticuerpos como proteína diana naturalmente intacta. También es importante mencionar que presenta una mejor eficacia de recuperación de cromatina y proteínas gracias a una mejor especificidad de anticuerpos. Sin embargo, esta técnica tiene debilidades y limitaciones. Entre estas podemos mencionar que se requiere de muestras de gran tamaño porque se producen pérdidas de gran cantidad de estas durante los lavados. Además, se genera una reproducibilidad muy complicada. Asimismo, en los ensayos que se realizan a gran escala usando chip, son un desafío cuando se utilizan organismos intactos, ya que se tienen que generar anticuerpos para cada TF o, a su vez, se deben producir organismos transgénicos que expresen TF marcados con epítopo. Además, los experimentos con chip no pueden discriminar entre distintas isoformas de ATP, es decir, isoformas de proteínas. Finalmente, podemos mencionar que en las investigaciones que se dedican a estudiar patrones diferenciales de expresión génica en organismos de tamaño reducido tienen muchos problemas, debido a que la expresión se da no solo en niveles bajos y en una ventana de tiempo corta, sino también en un reducido número de células. Las aplicaciones de esta técnica en las ramas de la biología molecular son bastante amplias. Principalmente se utilizan para la investigación de interacciones proteína-ADN particular, varias interacciones proteína-ADN o interacciones en todo el genoma o un subconjunto de genes. Se utiliza para el análisis de todo el genoma a través de la combinación con tecnología de microarrays, chip-on-chip o tecnología de secuenciación de ADN de segunda generación o chip sequencing. Además, se utiliza para la identificación de secuencias de ADN metilados y acetilados en órganos de animales y humanos. También es muy frecuente usarla en la comparación de la presencia de determinadas proteínas en varios loci. En la medicina se utiliza esta técnica para estudiar la respuesta adaptativa por señales nucleares que se dan en ciertas enfermedades crónicas como el cáncer o la neurodegeneración. Referencias. Muchas gracias por ver.